En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Para la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Una de arte, una de vida, cálida y linda, tierra de Dios, siempre orgullosos. Saludos amigos, bienvenidos a la esquina del Coco. Imaginariamente nos trasladamos a esta esquina tradicional de la ciudad de Ibarra para conversar con el doctor Amílcar Varela Jara, doctor en Ciencias de la Educación, profesor en escuelas, colegios y universidades, asesor técnico en el Ministerio de Educación, fundador del Colegio Universitario Odilo Aguilar, creador del Departamento de Documentación, Investigación y Coordinación Educativa en el Teodoro Gómez de la Torre. Ha sido organizador de actividades, ha publicado varias obras, es articulista de varios medios de comunicación y ha recibido también homenajes y condecoraciones, como la condecoración Pedro Moncayo y Esparza del municipio de Ibarra por su destacada trayectoria en la educación. Ha recibido también la medalla de integración en el grado de Gran Cruz por el Parlamento Andino en Bogotá. Amílcar, bienvenido. Cuéntenos de su niñez, de sus estudios primarios, de sus estudios secundarios, qué recuerda de aquello, sus profesores, sus compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Bueno, debo decirle que yo estudié en el Jardín de Infantes María Montessori. Luego en la escuela 28 de septiembre. Posteriormente en el colegio Teodoro Gómez de la Torre. Ahí obtuve mi título de bachiller. Luego fui a trabajar y finalmente estudié en la Universidad Central en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Seguí los 6 años que son toda la carrera de docente, ¿no? Bien, en todo ese tiempo ahí en la universidad tratamos de hacer algunas actividades como por ejemplo la vinculación con sectores populares, con sectores que estaban un poco alejados de ciertos servicios y logramos fundar la unidad educativa Odilo Aguilar, que tenía escuela y colegio. Eso lo hicimos con otros compañeros en los que trabajamos gratuitamente durante un buen tiempo. ¿Pero qué se acuerda de la escuela, de su niñez, de sus compañeros, de sus maestros? Bueno, yo tengo unos gratos recuerdos, ¿no? Desde el jardín. Tengo hasta ahora unos compañeros que fuimos en el jardín. Con ellos fuimos jardín, escuela y colegio. Mis profesores, hay algunos que recuerdo muy bien. La señorita Dina Varela fue mi profesor en el Jardín de Infantes, por ejemplo. El señor Miguel Vázquez fue mi profesor en la escuela 28 de septiembre. Ahí fue 4 años mi profesor. Era el director de la escuela también. Así fue. Sí, en el colegio Teodoro Gómez de la Torre. Bueno, hay muchísimos profesores que dejaron de gran prestigio, ¿no? Preparados, gente muy culta. Ahí podemos ver, por ejemplo, al señor, comenzando por al doctor Cristóbal Gómez Jurado, al profesor Galorrea, a Mariano Machado, Gerardo da Costa, el doctor Guillermo Pavón, el señor Abelardo Morán, el señor Honorio Hinojosa, que era poeta también, el señor
Miguel Ángel Gómez Jurado, y el otro señor también, Venancio Gómez Jurado. Hermanos, sí, ¿no? Sí. Es decir, varios profesores del Teodoro Gómez de la Torre con los que yo siempre tuve mucho respeto, mucha consideración, porque en definitiva fueron mis maestros, ¿no? Sus estudios superiores. En la Universidad Central, desde el comienzo de mis estudios, me vinculé a ciertas actividades de investigación. Ahí tuve yo la buena posibilidad de vincularme con el doctor Emilio Uzcategui, que fue mi profesor, con el doctor Germán Cifuentes de Otavalo, también mi profesor, el doctor Telmo Hidalgo, que fue también profesor de la Facultad de Filosofía, y el doctor C. Ramírez, que fue un gran maestro, un pedagogo, ¿no? Y sí, varias personas que realmente dieron lustre a su profesión como docentes. ¿Y cuál fue la primera institución educativa en la cual usted prestó sus servicios, ya como maestro? Bueno, como profesor, yo trabajé en una escuelita en Esmeraldas, ¿no? Trabajé ahí unos años y luego pasé a estudiar en la universidad, ¿no? A seguir a la universidad por la posibilidad que hubo de unas becas que nos daban si es que aprobábamos unos exámenes. Yo me presenté y aprobé eso, ¿no? Y pude continuar. Entonces ahí ya no volví continué todos mis estudios y luego ya fui profesor de la universidad, de la Central, en la extensión de Riobamba, de la Universidad Nacional de Loja. Y con eso. En los colegios de la provincia de Imbabura, ¿en cuáles ha trabajado usted? Yo gané un concurso de merecimientos en el Teodoro Gómez de la Torre. Todos los cargos que yo he ocupado han sido por concurso. En el Teodoro Gómez de la Torre yo gané un concurso. Así ingresé al Colegio Teodoro Gómez de la Torre, ¿no? Luego, y también gané previamente un concurso en el Colegio Alberto Enríquez. En el mismo tiempo que me presenté al Teodoro Gómez de la Torre, gané en el concurso en el Abelardo Moncayo. En el Alberto Enríquez. Alberto Enríquez de Tuncayo. Sí. Entonces me hicieron escoger, me dijo, cualquiera, pues no, porque gané en los dos. Entonces dije, en el Teodoro Gómez de la Torre. Así que de esa forma vine al Teodoro Gómez de la Torre. Y su inclinación por la investigación de la historia del Ecuador especialmente, porque debemos señalar que el doctor Amílcar Varela es miembro de la Academia Nacional de Historia, puesto que ha presentado importantes trabajos, investigaciones, etcétera. ¿Cómo se vinculó a la historia? Bueno, en mi casa paterna, nos tenían acostumbrados mis padres a conversar leyendas, tradiciones, cosas especiales y también asuntos de historia. Entonces mi papá tenía un cierto cuidado en mencionar algunos datos, por ejemplo, de Ibarra, de antes, de Bolívar, en fin, ¿no? Entonces, él me iba a todos, ¿no? Nos iba dando... Le picó la curiosidad. Exacto, ¿no? Entonces, él tuvo esa forma especial de irnos inculcando, ¿no? El estudio, la lectura, en fin. Entonces, mi padre es el culpable. Y en el colegio usted organizó importantes actividades, como un concurso de tradiciones y leyendas de Imbabura para los profesores de la provincia en el año 1977. ¿Qué recuerda de este evento? Bien, yo era presidente de los profesores de Imbabura en esa época, ¿no? Entonces tenía el interés de que a los profesores se nos respete y se nos dé los cargos por merecimientos. Esa era mi decisión, ¿no? Y me parecía lo más correcto. Entonces, una de las cosas importantes era que cada uno de los profesores, cada uno de los docentes de la provincia
trate de buscar, de investigar en el contorno educativo aspectos culturales para vincularlos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso me permití organizar el concurso de leyendas y tradiciones para los docentes de la provincia. Y participaron ahí el señor José Miguel Lloro como presidente de la Casa de la Cultura, dirigiendo el comité del concurso, ¿no? El señor Roberto Morales y el señor Pedro Manuel Zumárraga. También usted organizó ya en el oriente ecuatoriano los Juegos Culturales Indígenas en la Amazonía de Ecuador y Colombia. Sí, firmamos un acuerdo con Colombia en Pasto para la organización de los Juegos Indígenas de la Amazonía. Entonces, de Colombia debían asistir 6 comunidades indígenas y de Ecuador lo mismo. Entonces se organizó la una en un sitio que se llama San Marcelino en Colombia. Y después de un año y un poco más, le organizamos en Nueva Loja. Este evento trataba de rescatar los aspectos culturales de cada una de las comunidades indígenas, ¿no? Y de valorar lo que había, lo que ellos sabían, lo que realmente tienen de bueno esas comunidades. Eso se hizo. Lamentablemente ya no pudimos hacer más porque ya nos retiramos de esa actividad ahí, ¿no? Pero eran unos juegos, no en el sentido de los juegos así porque sí, sino en el aspecto cultural, ¿no? Es decir, relatando cosas de ellos. Ellos nos hacían ver cómo se desenvolvían. La rica tradición de nuestros pueblos. Excelente, excelente, ¿no? Y en el campo de la historia usted también estuvo organizando el seminario taller sobre métodos de investigación utilizados por Humboldt, Caldas y Bonpland y su importancia en el proceso educativo. Sí, en el momento que estaba investigando datos para la elaboración de la monografía de Ibarra, y yo pude constatar que aquí en Ibarra, el 31 de diciembre de 1801, se conocieron por primera vez Humboldt, Caldas y Bonpland. Al conmemorarse los 200 años de ese encuentro, entonces organicé el evento. Un evento con la colaboración de las embajadas de Alemania por Humboldt, de Francia por Bonpland y de Colombia por Caldas, ¿no? Entonces organizamos un evento especial aquí en Ibarra durante una semana. Pero lo que hicieron los naturalistas era observar, medir, hacer comparaciones, en fin. Y eso es una de las características fundamentales para el conocimiento del hombre y que era fundamental que se lo retome eso y se lo tenga en cuenta para el proceso educativo. Por eso organicé eso. Entre una de las cosas especiales, por ejemplo, vino el doctor Luis Romo Saltos, que fue uno de los científicos más importantes que ha tenido el país. Y a él le pedí que por favor venga a dar unas charlas sobre la ciencia y la tecnología en la escuela. Él me aceptó encantadísimo porque dijo, eso es lo que hay que hacer, vincular la ciencia y la tecnología desde la escuela. Y usted siguió la trayectoria del libertador Simón Bolívar a través del tiempo, lo que le llevó a descubrir algo muy importante que después se vio plasmado en un documento importantísimo, es la Carta de Jamaica, que es la contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla en el año 1815. Esto se publicó, esta investigación suya, como patrimonio documental en la memoria del mundo. Cuéntenos cómo llegó a descubrir ese documento importante, la Carta de Jamaica del libertador Simón Bolívar. Unos por 1980 más o menos, yo viajé a Bogotá. Previamente, como ya indiqué, mi padre nos había dado ciertas indicaciones de Bolívar. Entonces había esa curiosidad de saber algunas cosas más, ¿no? En Bolívar pude comprar en la Quinta del Libertador las obras completas de... Eso en Bogotá. En Bogotá.
Entonces, al estudiar las obras completas, me gustaba muchísimo, entre otras cosas, la carta que se la llama de Jamaica. Entonces, esa tiene un título que se llama, que es Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. A esa se le llama la carta de Jamaica. Entonces, yo sabía inclusive algunas frases de memoria, como por ejemplo que dice, ¿no? Dice Bolívar que el odio que tenemos los americanos a los españoles es más grande que el mar que nos separa. Cuando yo estaba revisando los documentos en el Archivo Histórico del Banco Central en Quito, hace 20 años, resulta que veo un documento que estaba anónimo y sin fecha, al que nadie le hacía caso, estaba como botado, ¿no? Pero tenía el título que le manifesté. Digo, no puede ser, ¿no? Me pongo a revisar y veo la frase, una de las frases, pues no. Entonces pedí copia. Yo sabía que ese documento se había perdido, a pesar de estar publicado desde 1833. No se había encontrado ninguna copia, el original nada. Entonces le revisé en mi casa la copia que me vendió el banco y luego constaté que era la misma, ¿no? Entonces hice un trabajo... Usted encontró el original de la Carta de Jamaica. El original, porque... Puño y letra del Libertador. No en ese sentido. Bolívar no escribía las cartas él, sino ciertas como a sus familiares, a algún amigo especial, lo o personal. A la Manuelita, ¿no es cierto? A la Manuelita. Entonces, eso es lo que escribía Bolívar. De ahí tenía 3, 4 secretarios que les dictaba. Entonces yo averigué quién fue el secretario de Bolívar en Jamaica. Llegué a conocer que era Pedro Briceño Méndez, que después él llegó a ser esposo de una sobrina del Libertador, un venezolano. Entonces busqué documentos de él y constaté la letra de las cartas de Pedro Briceño Méndez con el documento de la carta, ¿no? Y vi, para mí eran iguales, ¿no? Solamente ahí, cuando ya tuve yo esa, y busqué en todas las obras publicadas para ver si alguien decía, indicaba la fuente, ¿no? Ninguna de las obras que yo consulté, que es en todas las que se han publicado en la Carta de Jamaica, dice la fuente. En ninguna, absolutamente. Entonces, yo tenía ya la seguridad de que era el original, ¿no? Sin embargo, yo dije, por responsabilidad, tenía que ver un experto, ¿no? Un experto grafólogo. Entonces pedí que por favor investiguen eso, ¿no? Les di los datos, no me contestaron. Y en esa actividad de tratar de que se le verifique, me pasé 5 años, hasta que un grafólogo experto del Instituto de Criminología de la Universidad Central de Quito dijo que los documentos eran hechos por la misma persona, por Pedro Briceño Méndez. Era un documento auténtico, sí. Entonces, ¿sí? Luego, como es la carta más importante del Libertador en la época más a eso quería llegar Amílcar, el contenido de la carta y su importancia. Él, digamos, los procesos de independencia aquí, por ejemplo, de 1809, ¿no? Esos se hicieron cuando Napoleón le invadió España y le puso preso a Fernando VII, al rey de España, y le tenía en un castillo de Balencay. Ahí le mantuvo 6 años preso. En esos años, entonces, los americanos hicieron insistieron en su actividad revolucionaria y lograron formar juntas de gobierno como la de Quito, ¿no? Pero luego en el 14 queda en libertad el Fernando VII y él entonces lo que hace es tratar de recuperar todo, ¿no? Y comienza a mandar una serie de hombres, de ejércitos bien armados y equipados a recuperar la mina de oro que significaba las colonias, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, y cuando los españoles habían ya recuperado algunas cosas, como por ejemplo Quito, ¿no es cierto? Quito, Venezuela, estaban en Santa Marta, en fin. Entonces Bolívar va a Jamaica y trata de conseguir la ayuda consistente en barcos, armas, dinero, hombres, en fin, para la campaña libertaria. Entonces
va a Jamaica y ahí escribe esa carta. Esa carta está dirigida a un señor Henry Cullen, pero en realidad es una carta dirigida al mundo, haciendo ver todo el pasado de América, un pasado de masacre, de sangre, de explotación, de miseria, de actitudes bárbaras por parte de los conquistadores. Entonces, con esa actitud, con esa denuncia, Bolívar también sustenta el derecho de los americanos de recobrar su libertad, su nombre, ¿no? Porque los americanos no tenían el nombre tampoco, no había identidad, todo venía de España, ¿no? Entonces, esa característica es la que tiene la carta. Habla de esos momentos de revolución, habla inclusive Bolívar de lo que puede venir después. Por eso se le llama también la carta profética de Jamaica. Entonces, este es el mejor documento de Bolívar. Es uno de los documentos más importantes de la historia americana. Descubierto por usted. Sí. El original de la Carta de Jamaica del libertador Simón Bolívar, documento que lo incluyó en la Memoria del Mundo, la UNESCO, y fue publicado en Venezuela, el Parlamento Andino, la UNASUR y la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Muy valioso. Sí, sí, sí. De lo que usted conoce del libertador Simón Bolívar, me comentaba hace un momento que usted sabe que visitó 7 veces Ibarra. Sí. ¿Le quería mucho nuestra ciudad? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales él venía acá? Bueno, la primera vez fue el 14 de junio de 1822, después de la batalla de Pichincha. Él mandó al general Sucre a Guayaquil, para que desde ahí comience a recuperar todo lo que era hoy Ecuador, la Real Audiencia de Quito en esa época, ¿no? Entonces, después de la batalla, el 24 de mayo, Bolívar vino desde Bogotá y no podía pasar por Pasto, porque se habían levantado ahí también los de Pasto. Entonces, el 16 de junio llegó a Quito. Aquí estuvo el 14 de junio. El 16 ahí, y a hacer los contactos, fue a hablar con San Martín en Guayaquil, habló con los quiteños. Bueno, esa fue la primera vez. Y luego en ese ir y venir entre Quito y Bogotá, ¿no? O venir a Quito cuando se levantaban los aguerridos soldados de Pasto, los aguerridos habitantes de Pasto. Entonces, esos fueron los motivos por los que estuvo aquí Bolívar 7 veces. Incluyendo la ocasión en la cual dirigió personalmente la batalla del 17 de julio, sí, la única dirigida por el libertador Simón Bolívar en suelo que hoy es el suelo la cuarta vez. La cuarta vez, sí. Sí. ¿Qué más nos cuenta de lo que ha investigado de Simón Bolívar? Bueno, Simón Bolívar tenía un carácter especial, ¿no? A él le gustaba, era muy celoso de su gloria, era muy celoso del ejército. Él quería que todo marche bien, de que todo sea en orden, en fin, y algo especial que no aprenden muchos gobernantes. Él no estaba de acuerdo con, digamos, él no estaba en el poder para enriquecerse. Al contrario, él se agotó su fortuna, que era inmensa, en el proceso de independencia. Entonces él era un hombre diferente, un hombre que quería la libertad de América, un hombre que quería que nuestros países ya no sean colonias, sino que sean repúblicas, pero unidas, fuertes, capaces de que puedan competir a nivel universal. Entonces, esa característica especial que tenía Bolívar se la manifestaba siempre. Por ejemplo, hay una cosa especial que cuenta inclusive nuestro Juan Montalvo. Dice que en Pativilca, en el Perú, sufrió un revés, podríamos decir, en el campo de batalla, ¿no? Entonces estaba él ya descansando, pero estaba acabado, cabizbajo. Sufrido, bueno, que parecía más muerto que vivo. Entonces se acerca uno de los generales y le dice: ¿y ahora qué piensa hacer, eminencia? Y él inmediatamente le responde, ¿no? Vencer.
él estaba siempre con eso, ¿no? Y en los momentos más difíciles era cuando más se agrandaba para alcanzar la victoria. Y esa característica la tenía Bolívar, por eso se hizo tan grande, ¿no? Recordemos también que Simón Bolívar erigió a la ciudad de Ibarra a la categoría de ciudad luego de que fuera fundada como villa. ¿Eso en qué año fue? En la última visita, en el 29, ¿no? Pero, digamos, hay un antecedente en Ibarra. En 1811, los patriotas del 10 de agosto, que siguieron el proceso de revolución hasta el 1812, le declararon a la villa de San Miguel de Ibarra ciudad. Ellos ya lo hicieron ciudad. Pero, en 1811. Sí. Pero no se oficializó. Sí hubo un acuerdo. Ajá. Sí hubo un acuerdo, ¿no? Y en ese mismo acuerdo declaran que el asiento de Otavalo sea villa. Cuando viene Bolívar, para esto, después de lo que los españoles recuperaron el poder y vencieron a los patriotas del 10 de agosto, entonces suspendieron ese decreto. Ibarra por eso le dice a Bolívar de que son villa, pero los de Otavalo, que a mí me parece con todo derecho, ellos dijeron, nosotros no somos asiento, somos villa. Entonces Bolívar le subió de villa a ciudad a Otavalo, en cambio a Ibarra le dijo de villa a ciudad también, ¿no? Pero entendemos de que, y eso he manifestado, ¿no?, de que es una especie de ratificación del primer ascenso a ciudad, ¿no? Y por eso yo he manifestado en algunas oportunidades que Ibarra es 2 veces ciudad. La una en 1811, ¿no? Y la otra de Bolívar. Pocas ciudades pueden tener esa cualidad, ese título muy honroso, ¿no? Sí. Estamos conversando con el doctor Amílcar Varela Jara, doctor en Ciencias de la Educación, maestro, miembro de la Academia de Historia del Ecuador y autor de muchas publicaciones. Nos comentó hace un momento que es coautor de la monografía de Ibarra en los tomos 2, 3 y 4. ¿Sobre qué escribió para la monografía? Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Hay algunas cosas. Por ejemplo, hice una recopilación de cómo le describieron a diferentes lugares que estaban dentro de la jurisdicción de Ibarra, cómo le escribieron aún antes de la fundación de Ibarra. Eso es importante para conocer en dónde se situó Ibarra, ¿no? Eso era una cosa. ¿Cómo lo describieron? Bueno, era una cosa especialísima, ¿no? Por ejemplo, hay Caranqui, bueno, Ibarra no había antes de eso que le digo, ¿no? Caranqui, Pimampiro, había el Otavalo también, lógicamente, ¿no? Y algunos pueblos. Pero después de la fundación de la villa, ya se hace también algunas descripciones. Por ejemplo, Caldas, el sabio neogranadino, él habla de Ibarra, pero en excelentes cosas. Dice, por ejemplo, que la iglesia de la Merced, que la cúpula de esa iglesia no hay ni en Bogotá, y que la escalinata es digna de un palacio de reyes, que era una maravilla. Pero estaba hablando del templo de la Merced antes del terremoto. Antes del terremoto, claro. Y otro importante templo que la historia nos cuenta que había aquí, el de la Compañía. De la Compañía, ¿no? Que también era imponente. Sí. La catedral también tenía sus características especiales, ¿no? Entonces, así le iban diciendo, ¿no? Hay también otros relatos que mandó a hacer Bolívar, no solamente de Ibarra, sino de todo lo que era Colombia, ¿no? Las repúblicas, Venezuela, Colombia, Ecuador, porque querían promocionar, hacer ver al mundo lo que es Colombia, ¿no? Colombia en grande, como lo hizo Bolívar. Un sueño que no se cumplió, la Gran Colombia. Sí, se formó, duraron unos años, pero luego no perduró. Le dividieron, ¿no? Otra de las publicaciones del doctor Amílcar Varela es homenaje a 9 poetas y poetisas de Imbabura. ¿Quiénes están incluidos en esa publicación y de qué año es? En
en todos los estudios que se hace para mejorar la educación, por ejemplo, siempre se ve la actividad de los escritores, ¿no? En este caso de los poetas. Ahí en ese año vivían el padre Carlos Suárez Ventimilla, hablando de Ibarra, ¿no? César Dávila Torres, Federico Yepes Arboleda, que fue sacerdote de la Compañía de Jesús. Jesuita. Estaba también de Otavalo la señorita Lola Urbe Carrera, Gustavo Alfredo Jácome. También estaba de aquí de Ibarra la señora Eulalia Almeida de Guzmán. De Atuntaqui estaba el señor, que ya se me escapa en ese momento el nombre, de Cotacay estaba el pintor, poeta Andrade. Eran 9 en total, a los que les hicimos un homenaje en vida a don Alfredo Rodas Reyes, también ibarreño, también él, ¿no? Es decir, todos vivos, y ahora todos están fallecidos. Han fallecido ya. Sí. ¿Dónde se puede conseguir esa obra? ¿Quién la publicó? Bueno, no hicimos una publicación de la obra, sino hicimos actos de homenaje a ellos. Homenaje. Sí, hicimos un acto el 27 de abril, primero en el antiguo Teatro Municipal. Y luego el día 28, el municipio de Ibarra, siendo alcalde Mauricio Larrea, le hicieron en el Salón Leonidas Proaño. Es decir, se hizo 2 actos homenajeando a los mismos poetas. Y no descuidó tampoco la investigación de la música de Imbabura. Festivales musicales que los realizó en Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui e Ibarra. Cuéntenos. Bien, entre las cosas preciosas de nuestra provincia están la música, ¿no? Y los músicos, que realmente han dado unas preciosísimas canciones. Entonces me dediqué a investigar un poco sobre los músicos de nuestra provincia, y al ver la cantidad de músicos, al ver las cosas tan bonitas que habían creado, entonces decidí organizar un homenaje a la música imbabureña con las bandas de música de Ibarra, las bandas municipales de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, y también la del Colegio Luis Ulpiano de la Torre. Hicimos actos solemnes en cada salón municipal. En Otavalo, por ejemplo, hicimos un viernes, al siguiente hicimos a la siguiente semana en Cotacachi, luego en Atuntaqui y después en Ibarra. En ese sentido, ¿no? Afuera, en el salón de actos, hacíamos el homenaje, la remembranza de los músicos, en fin, su producción, y luego afuera las bandas intervenían solamente con música de compositores imbabureños, perdón. Ahora convérsenos acerca de su proyecto de escribir o publicar, porque lo tiene ya listo, una obra sobre la imprenta y el periodismo en Imbabura. Bien, con motivo de la conmemoración de los 400 años de Ibarra, yo me permití en Quito hacer una convocatoria a algunas personas para ver cómo colaborábamos con esa celebración. A esa reunión asistió el padre Agustín Moreno, más bien dicho, nos recibió el padre Agustín Moreno en el convento de San Francisco en Quito, porque él era franciscano. Fue también el doctor César Dávila Torres, el doctor Fernando Jurado y el ingeniero Torres, ¿no? Un joven que también investiga en Quito. Ahí hicimos un bosquejo de qué nomás podíamos hacer, en fin. Lamentablemente no se hizo nada, pero yo había hecho también ya mi trabajo y preparé algo sobre lo que pasó en Ibarra en 400 años. Así que dentro de ese trabajo está precisamente la imprenta y el periodismo en Ibarra. ¿De qué año data la primera imprenta, por ejemplo? Desde antes desde la batalla de
desde antes de la batalla de Ibarra, podríamos decir, ¿no? La primera imprenta. Y ahora que tocamos ese tema, una de las primeras imprentas también perteneció a mi abuelo, José Miguel Madera, la imprenta del Comercio. Sí. Y yo había encontrado también en mis búsquedas en archivos y en bibliotecas muchas obras y de excelente publicación de la imprenta del Comercio, de la tipografía del Comercio, claro, que se llamaba, ¿no? Sí. Entonces, así se han dado, ¿no? Y ha habido algunas cosas. Y también la gente que se ha destacado, los ibarreños se han destacado en todas las actividades del periodismo, en todas las actividades humanas, ¿no? En todos, absolutamente. Y en el periodismo ha habido gente especial y gente que el periodismo se ha hecho en base de asuntos políticos, en base de aspectos literarios, de aspectos históricos y en base también de reivindicaciones de la tierra, ¿no? Como por ejemplo la construcción del camino de Ibarra al mar. Luego se transformó el camino. Allí tuvo destacada intervención el Ferrocarril del Norte, un periódico de don Víctor Manuel Guzmán. Sí, pero había antes otro periódico que hablaba de eso, ¿no? Porque la gente estaba con esa idea, ¿no? De la salida al mar. Y como ya se conocía el tren que estaba construyendo Alfaro. Entonces, lo correcto era también hacer lo mismo, ¿no? Pedir lo mismo. ¿Cuándo se publica la obra, Amílcar? Bueno, supongo que habría que esperar un tiempo, no tanto, ¿no? Voy a ver cuándo ya le haga la publicación. En todo caso, me permitiré molestarle a usted indicando que yo ya... No, pues es de mucho interés y muy importante la trayectoria del periodismo y de la imprenta, sí, de las actividades de este tipo en la provincia de Imbabura, que usted ya las tiene listas. Estamos conversando con el doctor Amílcar Varela Jara y estamos transmitiendo a través de 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estéreo, en la ciudad de Ibarra y la provincia de Imbabura, y a través de video en Facebook, en la dirección Radio Ritmo FM Ibarra. De modo que esta señal está en todo el mundo y sabemos que su hermano Stalin está viéndonos en Loja. Se están uniendo muchas personas, Washington Arias, Jorge Madera Castillo, mi hijo Santiago Morán está viéndonos en Estados Unidos, Patricia Ocheca se ha unido también. Hay un nombre y un apellido rarísimo que felicita por el excelente programa. Gabriel Sánchez Charbet, desde la ciudad de Guayaquil, está unido también a esta red. Cecilia Pavón de Albán, Washington Arias Palacios, para todos un saludo especial y les invitamos a comentarnos a través de este medio, el Facebook, en donde ustedes pueden poner notas o ciertas preguntas para nuestro invitado de hoy, que está en los estudios de FM Ritmo. Es el doctor Amílcar Varela Jara. Otra de sus publicaciones es La Lira Imbabureña. Sí. Igual que los músicos, ¿no es cierto? Esta provincia tan bonita también dio poetas, pues, ¿no es cierto? Hay poetas buenos y por eso yo hice el homenaje a los 9 poetas. Entonces, esa comienza no solamente con las poesías que se han publicado, sí, sino también tratando de buscar algo de los indígenas, ¿no? Que antes ellos lo habían creado, ¿no? Sus poesías. Entonces, ahí me permití hacer esta obrita que se llama Lira Imbabureña. ¿En qué año se publicó? No la publicamos, la repartimos así nomás a algunas personas, en fin, y nada más. Es una lástima que no haya circulado profusamente porque debe ser interesantísima. El Estado de Quito, ¿de qué se trata esa obra? Otro de los documentos que encontré es la creación del Estado de Quito. Se fundó el Estado de Quito en diciembre de 1811. El documento de esa creación lo encontré. Entonces, en base de eso y con otros documentos que también tengo sobre esa misma fecha, esa misma época,
le estoy terminando el trabajo, el Estado de Quito. Ujú. El Estado de Quito terminó aquí podríamos decir, aquí en Ibarra, después de la batalla de San Antonio de Ibarra, el 27 de noviembre de 1812, los patriotas vencieron a los españoles, a los realistas en San Antonio. Ellos se metieron en la iglesia, pero no les sacaron de ahí. Entonces se desbandaron porque hubo una traición. Cuando unos fueron por todos los lados que pudieron, ¿no? Y el general, el jefe del ejército patriota, el papá de Abdón Calderón, Francisco García Calderón se llamaba, era cubano. Él se estaba yendo con algunos hombres a Pasto para irse a Popayán a vincularse ahí con los patriotas que estaban también. No, lamentablemente ahí fue alcanzado por los realistas y claro, como estaban pocos ya y cada uno y ya en desbandada, podríamos decir, les vencieron y le ejecutaron aquí en Ibarra a Francisco García Calderón y a otros más. ¿Al padre de Abdón Al o de padre de Francisco? Abdón, al padre de Abdón. De Abdón. Francisco García Calderón se llamaba. Ujú. Abdón era el hijo, ¿no? Entonces le ejecutaron aquí en Ibarra y podríamos decir que ahí terminó el proceso del 10 de agosto. ¿Y por qué el padre de Abdón Calderón era Francisco García? Así Se utilizaba en ese tiempo usaban así, ¿no? escoger el Sí. apellido que más quisiera el individuo. Y bueno, él tenía todo eso, ¿no? Pero él en definitiva decía Francisco Calderón, Ujú. ¿no? Es decir, había una cosa especial en los nombres en esa época, ¿no? En homenaje a él es que la plaza de la Ibarreñidad, que está aquí a pocos metros de donde estamos ubicados, y cerquita de la esquina del Coco, desde luego, está esa plaza conocida también como la Plaza del Águila o la Plazoleta Francisco Calderón. Sí. Y también hay el parque principal de San Antonio de Ibarra. Exacto. Ahí vencieron ellos. Ujú. Pero fue la traición la que hizo posible lo otro, ¿no? Y el que le hizo ejecutar, que se metió en la iglesia por haber sido derrotado, se llamaba Juan Sámano. Juan Sámano llegó a ser virrey y este señor fue tan sanguinario que les mató, les hizo ejecutar al mismo sabio Caldas, a Carlos Montúfar, a Villavicencio, que también fue comisionado regio de España para Nueva Granada, y a varios patriotas más. El que estuvo aquí y que le salvaron los patriotas, que le dejaron que se quede vivo ahí dentro de la iglesia. Muy interesante. Vale la pena dar a conocer la presentación de la obra Simón Bolívar, la Carta de Jamaica, publicada por el Ministerio de Educación, De cultura. de la autoría de Amílcar. Y está suscrita por el ministro de Cultura y Patrimonio del año 2017, Raúl Vallejo Coral, que en la presentación dice: la Carta de Jamaica, fechada en Kingston el 6 de septiembre de 1815, es un documento fundamental y fundacional para entender la visión de Simón Bolívar sobre la inevitable como indispensable independencia de nuestra América. En ella Bolívar analiza la coyuntura política y al mismo tiempo recorre el pasado histórico de la patria que habrá de liberar y proyecta lo que hará de ser su futuro. Durante muchos años la versión original en castellano permaneció inédita hasta que en 1996 el historiador ecuatoriano Amílcar Varela identificó el manuscrito de la carta en español en el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, hoy Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Debido a la enorme trascendencia histórica, política y cultural que representa para Latinoamérica el pensamiento de Simón Bolívar, tanto en la lucha por alcanzar la independencia de la región como por la visión americanista para la integración regional, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador postuló la Carta de Jamaica para su registro como Memoria del Mundo. Un documento que está registrado como Memoria del Mundo. Fíjense la importancia de este documento descubierto por Amílcar Varela.
Y continúa la presentación diciendo que el Comité Regional para América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo de la UNESCO aprobó el 26 de octubre de 2016 en su 17ª reunión la incorporación del documento Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Es la Carta de Jamaica, Simón Bolívar, 1815, que Amílcar nos ha dado a conocer el día de hoy, cómo la descubrió y la trascendencia que tiene. Muchas gracias, Amílcar, por haber acudido a nuestro llamado y por haber aportado con tantos datos interesantes de la historia y de la cultura de nuestra tierra, de nuestra ciudad de Ibarra, de nuestra provincia de Imbabura y del Ecuador en este programa Desde la Esquina del Coco. Le invitamos a los oyentes a que nos sintonicen el domingo a las 8:30 de la mañana. Estamos reprisando el programa, el mismo que pueden revisarlo en cualquier momento en las redes sociales, en el Facebook y también en la página de Radio Ritmo en YouTube. Hay una felicitación muy especial de Eduardo Naranjo para usted y de muchas otras personas que se están comunicando con la emisora. Le dejo en la parte final al doctor Amílcar Varela Jara, que nos acompañó en la tarde y la noche de hoy. Agradeciéndole a usted, mi estimado Silvio, por la oportunidad que me brinda de poder expresar algunos datos sobre nuestra querida ciudad. Estoy a las órdenes. No faltará otra oportunidad para invitarle y para seguir conociendo tantos aportes importantes de lo que ha sido la cultura y la historia de nuestra región. Gracias, amigos, por la sintonía a este programa especial de FM Ritmo. Nos vemos en la Esquina del Coco la próxima semana.